Acompáñennos a leer el versículo de la prédica de hoy. Lo vamos a encontrar en Proverbios 10. Vamos a leer del versículo 6 al 16. Y dice la palabra de Dios: Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. El sabio de corazón aceptará mandatos, pero el necio charlatán será derribado. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña el ojo causa disgustos, y el necio charlatán será derribado. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. El odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. La fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza. El salario del justo es vida, la ganancia del impío castigo. Amén. Bueno, familia, como se han dado cuenta, estamos avanzando rápido, así que hoy tengo una oportunidad para hablar más rápido. No, mentiras. Déjenme orar. Padre, qué gran bendición poder tomar este tiempo, deseando, Señor, que nuestra mente se concentre en lo que es eterno, y para eso necesitamos al Dios eterno. Mi Dios, sabemos que necesitamos tanta ayuda de ti. Nos vemos necesitados, Dios. Y Padre, sabemos que tú usas circunstancias para humillarnos y no destruirnos, pero para hacernos estar en pos de ti. Y yo te ruego, Padre, que en esta mañana tú nos recuerdes que venimos a aprender del que no tuvo que ser humillado, pero aún así se humilló a sí mismo. Te pedimos que tú nos enseñes y nos des un corazón sincero, postrado ante ti. Danos tu gracia para poder entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Como saben, estamos todavía en nuestra serie de Proverbios y hoy regresamos a Proverbios capítulo 10. La semana pasada el pastor Mateo nos predicó de Éxodo y hoy ya regresamos a esto que le hemos titulado A Dios le importa lo que digo. Hace 2 semanas hablé sobre que a Dios le importa lo que hago, y si bien es cierto, una de las cosas que los creyentes tenemos que ser conocidos, algo que nos tienen que distinguir, nos tiene que marcar, no es que seamos mejores que los no creyentes. Así que si tú no conoces a Cristo, no estamos diciendo ahorita mismo que tú eres menos que nosotros, no, somos iguales. Sin embargo, lo que sí nos debe distinguir y diferenciar es que por gracia de Dios hemos sido bendecidos en Cristo. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces, en realidad, lo que distingue a un cristiano, un creyente, uno que ha profesado a Cristo como Señor y Salvador, uno que se ha arrepentido de sus pecados, es que él es uno que puede decir, he sido bendecido. Pero no estamos hablando simplemente de unas bendiciones materiales o posesiones. Estamos hablando de una bendición espiritual. Solo el creyente puede decir, he sido bendecido ricamente con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la pregunta del millón es, ¿para qué es que hemos sido bendecidos? Porque si somos un pueblo bendecido. Bueno, no es para que nosotros retengamos estas bendiciones y de alguna manera las acumulemos y las pongamos en un banco o en la casa o debajo del colchón. No, realmente hemos sido ricamente bendecidos en Cristo. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Y la gran bendición de una de estas bendiciones es que tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que nos ayuda es a gobernar la carne. Y parte de gobernar la carne es gobernar esta lengüita pequeñita. Que Santiago dice que es un miembro pequeño, pero es capaz de incendiar grandes fuegos. Entonces, la bendición que tenemos como creyentes es que podemos testificar a otros, no que hemos llegado, pero que estamos camino hacia la meta, y es ser más como Cristo. Y algo que tenemos que observar cuidadosamente es que nosotros como cristianos tenemos que brillar la luz de Cristo. Y como dije hace 2 semanas, brillamos de alguna manera, por así decirlo,
la luz de Cristo al trabajar honradamente, eficazmente, eficientemente, con una ética de lo celestial, pero también brillamos la luz de Cristo con nuestra manera de hablar. Y no simplemente con nuestra manera de hablar, si decimos o no decimos groserías, es parte de, es que sale de mi boca. Ilustra, muestra que yo he sido bendecido en Cristo o todo lo contrario. Porque Cristo en el Sermón del Monte, Él habla de las bienaventuranzas o las bendiciones de aquellos que viven según el reino de Dios porque por gracia han sido incluidos en el reino de Dios. Y una de las cosas que distingue a estos que son parte del reino de Dios es que nuevamente iluminan a otros. Se distinguen, se marcan, se evidencian, se ven, es notorio que este o ella o él es creyente por lo que hace y por lo que dice. Y Cristo dice, ustedes son la luz del mundo. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y te aplaudan, no, y te admiren. Y te digan, wow, qué increíble ella o él como creyente. No, para que al ver tus buenas acciones como parte de miembro del reino de Dios, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces lo que nosotros queremos hacer al final de nuestros días, y es un día a la vez, es que nuestra meta final es glorificar a Cristo. Realmente eso debe ser la ambición santa de cada creyente, de cada discípulo, es yo quiero ser más como Cristo. Y en toda mi vida siempre habrá un espacio para crecer y ser más como Cristo. En este caso, nuevamente, nosotros tenemos que honrarle a Él con nuestras palabras. Tenemos que honrarle a Él con lo que sale de nuestra boca. Tenemos que honrarle a Él con evidenciar que realmente Dios está haciendo una obra progresiva, pero la está haciendo en mí. En cómo yo trato a las personas, en cómo yo digo lo que digo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué? Porque a Dios le importa lo que digo. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos del 6 al 14. Entonces, lo que quiero que veamos esta mañana es en parte, gracias a un teólogo que le estaba leyendo bastante, que me ayudó a ver estos versículos como divididos en dos partes. La primera parte es que lo que yo digo me afecta a mí, tiene consecuencias para mí. Esos son los versículos del 6 al 9. Pero segundo, no simplemente es que me afecta a mí, lo que yo digo afecta a otros. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, dos cosas. Cómo lo que yo digo me afecta a mí principalmente. Pero también es importante notar que lo que yo diga o lo que yo digo afecta a otros que están a mi alrededor. Entonces trae consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver entonces en esta mañana. La manera que las palabras afectan a las personas y a ti puede ser maneras positivas, con consecuencias de bendición, o pueden ser nuevamente maneras que Dios traiga la corrección. Porque nuevamente con estas palabras también herimos a los que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuál es el fundamento para empezar? Si vamos a hablar de que es importante cómo nosotros nos dirigimos a las personas, cómo hablamos, ¿cuál es el fundamento para que yo tome en serio que yo voy a tomar en serio lo que voy a decir? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el piso por el cual yo digo, mira, para yo cambiar realmente, profundamente, bíblicamente y verlo de raíz para yo no ofender a Dios o a las personas con mis palabras, ¿cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento no es ni la persona ni tú. Porque en algún momento de la vida tú vas a decir, esa persona no merece que yo le hable bien. O en algún momento tú vas a decir, nuevamente, bueno, no fue tan malo. Porque según tú y yo entendemos que no fue tan malo. Entonces el fundamento para cambiar nuestra manera de hablar tiene que ser Dios mismo. Él es el fundamento. ¿Sabes por qué? Porque Él es quien nos ha bendecido. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene que darle gloria a Él. La fuente de bendición de tu vida y de mi vida es Dios. Él es quien nos ha bendecido, por tanto nosotros bendecimos a los demás. Y parte de esto nuevamente lo vemos porque precisamente Salomón enfatiza en el versículo 6 algo. ¿Se dieron cuenta de lo que dice el versículo 6? El versículo 6 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Es increíble, a mí me encanta esta frase, otra frase en Isaías que dice que sobre nuestras cabezas hay gozo. Bueno, sobre tu cabeza hay bendiciones. Y esto nuevamente vamos a ver lo que significa estas bendiciones relacionadas con lo que sale de mi boca, con lo que yo digo. Hay bendiciones en la manera en que yo me comporto, hay consecuencias buenas de parte de Dios que tienen que evidenciar que tú eres un creyente que ha sido bendecido en Cristo. Tiene que ser notorio que quien gobierna tu vida no es la ira, no es la amargura, no es el dolor, no es el rencor, no es la venganza, no es a mí no me la vuelven a hacer, es Dios.
que no te ha tratado como te mereces, pero que a pesar de cómo somos, Él nos amó a nosotros. Entonces las bendiciones que están sobre nuestra cabeza, dice Salomón, no simplemente son las materiales, lo cual podemos decir, gracias a Dios que tengo un techo, gracias a Dios que tengo un trabajo, gracias a Dios que tengo un medio de transporte. Y podría mencionar las bendiciones, pero no se quedan simplemente en bendiciones materiales. Lo más importante de nuestra vida es nuestra vida espiritual. Y esas son las bendiciones más grandes que están sobre nuestra cabeza, dice Salomón. Esas son las bendiciones internas que debe ser entonces la meta del creyente. Decir, bueno, si yo he sido bendecido y hay bendiciones sobre mi cabeza, porque soy justo por el justo, ¿qué bendiciones son las que deben distinguir, marcarme, diferenciarme, evidenciar que realmente yo soy una persona bendecida? Porque si no son solamente lo material, porque hay personas ricamente bendecidas espiritualmente y no tienen mucho, pero son bendecidas, porque la bendición espiritual primaria es, la bendición primaria es la espiritual. Entonces, a diferencia del necio, que Salomón nuevamente contrasta, fíjate lo que dice el necio, pero la boca de los impíos oculta violencia. La boca de los necios nuevamente oculta, esconde y maquina el mal con sus palabras. Aquí lo que Salomón ha estado haciendo a lo largo de Proverbios nuevamente pone un contraste. Aquí está esta persona que es bendecida, no porque sea muy buena, pero porque Dios el bueno lo bendijo con más de él y le dio gracia. Y aquí está el impío, el necio, el que, como vamos a ver, rechaza a Dios, no quiere vivir según Dios, no quiere tomar las palabras de Dios y mucho menos quiere dar las palabras de Dios. Este es el que anda aislado, separado, terco, pensando que él o ella pueden vivir como él y ella quieren vivir. A diferencia de este que es sumiso ante el Señor. Entonces, ¿qué bendiciones hay para el que está creciendo espiritualmente? Si Salomón dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, la pregunta es, ¿pero qué bendiciones? Dime algunas bendiciones para que uno las vea, dos, me anime y te las entregue. Yo quiero ver estas bendiciones, quiero creerlas, porque al creerlas y abrazarlas, yo las voy a entregar a otros. Yo voy a entregar estas bendiciones que el amoroso Padre Celestial me ha dado para que yo hable amor, para que yo entregue gracia, para que yo comparta misericordia, para que yo dé paz en una conversación, para que yo busque la reconciliación en vez de lo que haría un necio, y es todo lo opuesto a esto que acabo de mencionar. ¿Cuáles son estas bendiciones? Bueno, lo primero que es, el versículo 7 dice, la memoria del justo será recordada. La memoria del justo será recordada, es bendita. La memoria del justo es bendita, será recordada. La memoria del justo es bendita, a diferencia del impío, que el nombre del impío se pudrirá. Ahora yo quiero detenerme a explicarte esto porque esto es supremamente importante para nosotros. Cuando nosotros vivimos para nosotros mismos, estamos llenos de nosotros mismos y no nos importa el impacto que podemos dejar a las personas que nos rodean. Una persona llena de sí misma no piensa en las palabras que salen de su boca, si hiere o no hiere a otros. Esta persona llena de sí misma es aquella que no tiene ninguna importancia o prioridad en lo que se va a decir de ellos una vez ellos no estén acá. Versus el justo, el que ha sido bendecido por Dios, es aquel que piensa, ¿qué se dirá de mí cuando yo ya no esté acá? ¿Qué es lo que se va a recordar? Pon ahí tu nombre, de Michael, pon tu nombre. ¿Qué se dirá de ti? ¿Qué se dirá de nosotros cuando ya no estemos acá? ¿Sabes? Cuando tú lees a lo largo de la historia, las personas que han marcado una diferencia en la historia son las personas no simplemente que tienen bienes materiales, lo cual se hablará de algunos de ellos, pero el impacto eterno es aquel de aquellas personas que buscaron vivir vidas humildes ante Dios. Aquellos que hicieron una prioridad sobre todas las cosas, ser personas que dejaron una diferencia. ¿Por qué? Porque más allá de lo que poseían o no, era realmente una pasión porque querían vivir para uno y este es Cristo. Ellos tenían como audiencia única a Cristo. Yo quiero ser más como Él. El legado que quiero dejar primordialmente es uno que marque la vida de generaciones futuras, que se diga de mi papá, de mi abuelo, de mi tatarabuelo y de no sé quién, fue un hombre o una mujer de fe. Me dio lo más importante, me dio a Cristo. Nuevamente reconocieron que su necesidad mayor era Cristo. Buscaron una vida arrepentida diariamente, diciendo yo no quiero seguir siendo el mismo de ayer.
quiero seguir creciendo. Son bendiciones de un hombre que va a pasar las generaciones con lo que es verdadero, recto y justo y eterno. Y esto es Dios. Su nombre, su memoria es bendita porque ha puesto una pasión sincerada y creciente en el amor de Cristo. Este bendito, este bendecido es aquel que tiene en mente al Dios que lo ha bendecido. Él quiere tener su mente situada en aquel que por gracia lo ha bendecido. Su mente está saturada de Cristo, por lo tanto, desea que otros conozcan de Cristo y por lo tanto, generación tras generación, por la gracia de Dios, conocerán cada vez más de este individuo que amó a Cristo. Su memoria será recordada, no simplemente aquí en la tierra, pero a nosotros nos espera una gloria celestial, donde Él honrará nuestra vida, donde Él nos presentará con gozo al Padre Celestial. Entonces, esas personas nuevamente crecieron en un amor genuino, en despojarse de sí mismos. Estos individuos que la memoria del justo es bendita porque nuevamente entendieron que la vida no se trata de ellos. Es bendita porque realmente se despojaron de sí mismos. Es bendita esta vida. ¿Por qué? Porque ellos saben que el spotlight, como se dice, no está en ellos. No es de ellos. No es para ellos. Es para Dios. Viven ricamente, humildemente. En el sentido de que están ricos espiritualmente. Se sacian de lo mejor y por tanto dan lo mejor. Tienen su mente puesta en las cosas de arriba. Están pensando diariamente cómo matar su propio pecado. ¿Por qué? Porque quieren bendecir su familia, su iglesia y su comunidad. Esta semana yo terminé de leer el libro de Hechos y una de las cosas que me animó de leer Hechos nuevamente es ver cómo la iglesia primitiva, siendo imperfecta, estaba apasionada por aquel que murió y resucitó y ascendió. Y tenían tanto temor de honrar a Cristo que eran capaces de decirles a las autoridades mismas: ustedes digan, ¿qué es mejor? ¿Obediencia a ustedes o obediencia a Dios? ¿Qué es mejor? ¿Que nos encarcelen, que hagan lo que ustedes quieren hacer con nosotros? Obedecer al Padre. Entonces, nuevamente, estas vidas de personas marcadas, justas, que han sido bendecidas, que su memoria sigue y sigue siendo dada a conocer. ¿Por qué? Porque al día de hoy seguimos leyendo los hechos de los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Y uno de estos fue el apóstol Pablo. Y esta semana yo leía esto y le mandaba un texto a mi esposa y decía: mira esto, yo quiero vivir esto así. El apóstol Pablo dice, o Lucas, que escribió Hechos, dice de Pablo, el capítulo 20, versículo 24, dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Ese es uno que ha sido ricamente bendecido en Dios. Ese es uno que su memoria es bendita, es recordada. ¿Por qué? Porque Pablo, como nosotros podemos por gracia, en el mismo Cristo que él creyó, nosotros como Pablo podemos decir: la vida mía no la estimo para mí, como valiosa para mí mismo. No se trata de lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. No la estimo como valiosa misma para mí. Yo no le doy el valor. Es alguien más que le da el valor. Dice el apóstol Pablo: a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibe el Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Entonces el apóstol Pablo vivía para Dios, haciendo todo por Dios. Él vivía para Dios, haciendo todo por Dios, y al día de hoy nosotros todavía seguimos hablando del apóstol Pablo. Y quizás alguno dice: bueno, pues que el apóstol Pablo es el apóstol Pablo. Hoy en día no existen apóstoles. Sí, yo te doy esa. Está bien. No hay apóstoles, no somos apóstoles, pero somos creyentes como el apóstol Pablo. Y lo que diferenció al apóstol Pablo, de alguna u otra manera, aunque ese oficio se quedó allá, realmente el apóstol Pablo tenía lo que nosotros tenemos. ¿Y esto qué es? El Espíritu Santo. Él mora en nosotros, para nosotros nuevamente vivir para la audiencia de uno, saturados de la vista puesta en Cristo. Entonces, Pablo, su memoria recordada como aquel que no vivió para sí. A diferencia de esto está el impío, que vive para sí, solamente pensando en él. Dice Salomón, su memoria, el nombre del impío se pudrirá. Eso es fuerte. Ese es aquel que dice: yo vivo una sola vez y no me importa lo que pase cuando muera. Esa es la mente del necio, que tiene la audiencia puesta en él. Yo lo disfruto hoy, vivo como yo quiera, cuando yo quiera, yo hago lo que yo quiera, porque al final cuando muera ya quedé ahí, muerto. Pero Salomón dice:
su memoria, su nombre se pudrirá. Es decir, este individuo no simplemente desperdició su vida, no será recordado, pero a la misma vez perdió el propósito de la vida. Porque el propósito de la vida no es vivir la vida como tú quieres, es vivir para el que te creó. El propósito de la vida que alcanza las bendiciones sobre la cabeza es entender que hay uno que te creó y que entregó a su Hijo por ti, para que tú creas en Él. Es vivir nuevamente para la audiencia de Cristo. Este individuo nuevamente está pensando solamente en lo que él puede alcanzar según sus fuerzas, según su voluntad, pero al final de los días su mente se pudrirá, es decir, su memoria quedará ahí. No habrá recordatorio de este individuo, pero el que ha perdido este propósito nuevamente, ha perdido el ser también un instrumento en las manos del Creador. Un instrumento que imparta vida, un instrumento nuevamente que venga y dé gloria a Dios con sus palabras, con sus acciones. Entonces nosotros, a diferencia de esto, sí queremos ser instrumentos en las manos de Dios. Como creyentes que hemos sido bendecidos por Dios, somos instrumentos. Instrumentos que lo que decimos, como lo que hacemos, tiene una audiencia particular y es Cristo, glorificar a Cristo, y que otros a nuestro alrededor nuevamente puedan ver que hemos sido bendecidos con toda bendición celestial para bendecir a otros que están a nuestro alrededor. Entonces, como instrumentos de bendición, aceptamos los mandatos de Dios en vez de rechazarlo. Fíjate cómo las acciones con las palabras están conectados con los mandatos de Dios. Versículo 8 dice, el sabio de corazón aceptará mandatos, pero el necio charlatán será derribado. Nuevamente, está conectado que nosotros como instrumentos en las manos de Dios, somos instrumentos en las manos de Dios haciendo todo conforme a lo que Dios dice. Y todo lo que Dios dice está en su palabra. Como yo hablo no es como yo quiera o la gente me diga que debo hablar. Es como Dios dice que yo debo hablar. Entonces, ¿qué sucede cuando se rechaza los mandatos de Dios? ¿Qué sucede cuando yo rehúso seguir el mandato de Dios? Cuando hago afrenta al mandato de Dios. Cuando digo, mira, ¿sabes qué? No es lo que la Biblia dice, es lo que yo digo. Sea que lo digamos intencionalmente o a veces no lo decimos, pero lo vivimos. ¿Qué sucede cuando yo rechazo los mandatos del Señor? Bueno, Salomón dice, esta persona será derribada. Esa frase es la misma frase con la que termina el versículo 10. El que guiña el ojo, es decir, el que trae esta idea de pelear. No simplemente que guiña de dolor contra alguien y deseo de pelear, pero el que trama el mal contra alguien más, este que guiña el ojo causa disgusto, dice Salomón, pero ese será derribado 2 veces. Este individuo que anda fuera de Dios, no como Dios, tiene en sí una persona frente a él. No es la que está ofendiendo con sus palabras primordialmente. Es a Dios mismo. Es a Dios mismo el que está ofendiendo. Es a Dios mismo. Sea que ofendo a una persona, estoy ofendiendo a su creador, sea creyente o no sea creyente. Si no es creyente y ofendo a alguien, esa persona, nuevamente, a ser creado a la imagen de Dios, estoy ofendiendo a Dios, su creador. Y si es creyente, estoy ofendiendo a su Salvador también. Entonces lo que dice aquí nuevamente es que ese necio será derribado. Lo que sucede es que la persona que rechaza el mandato de Dios lo hace porque no cree en las palabras de Dios. Él rechaza la palabra de Dios porque no las cree. Él no cree esas palabras de Dios, no las va a abrazar con todo su corazón. Él no las va a abrazar, pero nuevamente, este es considerado como un necio. Es un charlatán. Y sabe esta palabra que es traducida acá como charlatán, podríamos traducirla como malicioso y perverso. Es decir, esta persona charlatán que es malicioso y perverso, lo que quiere decir es que busca dañar a alguien más con palabras engañosas y es conflictiva porque guiña el ojo para causar disgustos. Entonces nuevamente el charlatán se levanta ante los hombres, pero es derribado por Dios. En cambio, los sabios de corazón aceptan los mandatos de Dios y serán honrados por Dios. Esta es la gran diferencia. Uno se ve ante Dios y se somete ante Dios. Otro se ve ante los hombres nomás y olvida a Dios, pero será derribado por Dios. Eso es lo que Salomón nuevamente está diciendo de aquel que es bendecido porque entiende que ha sido bendecido. Versus aquel que niega a Dios, no es bendecido por Dios, más bien se opone ante Dios. Entonces, ¿cómo se aceptan estos mandatos de Dios? Porque si vemos nuevamente que el sabio de corazón acepta mandatos. ¿Cómo yo acepto estos mandatos? Bueno, nuevamente los mandatos de Dios están escritos en su palabra. Tú no tienes que ir a Google para buscarlos, aunque puedes buscar la Biblia en Google, por supuesto que sí.
Tú no tienes que ir a una compañía para que te den los mandatos de Dios, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Están ahí, todos los mandatos de Dios han sido revelados en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú los creas. Y que cuando creemos los mandatos de Dios, entonces nosotros vamos a vivir según eso. Pero yo jamás voy a vivir algo que yo no creo. Y yo jamás voy a vivir algo que no he creído ni siquiera he abrazado. Entonces, la palabra de Dios es aquella que yo abrazo, aquella que yo entiendo, aquella que yo quiero hacer una realidad sobre mi vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir lo que yo no creo. Y lo que yo he creído, voy a abrazarlo porque sé que es verdadero. Y solamente Dios entonces tiene esta palabra que nos instruye para vivir una vida plena. ¿Y qué es una vida plena? Vivir en integridad. Fíjate lo que dice el versículo 9. El que anda en integridad anda seguro. Esta palabra me llamó mucho la atención nuevamente porque si tú te pones a pensar, ¿qué es ser íntegro? ¿Qué es vivir en integridad? Es una palabra que yo he querido estudiar mucho más en los últimos 3 años, porque la integridad lo es todo, porque la integridad no se alimenta de reputación, la integridad se alimenta de carácter. La integridad no se alimenta de lo que van a decir de mí, la integridad se alimenta de lo que Dios sabe de mí. La integridad no anda buscando ser alguien que no es en lo privado y ser buscando a alguien en el público. La integridad, nuevamente para Salomón y para la Biblia entera, es un asunto de vivir plenamente. La integridad está conectada con vivir plenamente. ¿Y cuántos de nosotros no queremos vivir plenamente? Yo quiero vivir plenamente, pero no lo asocio con la piedad. No lo asocio con la integridad ni la piedad, ser más como Dios. Pero cuando yo veo la integridad como un asunto de vivir plenamente, entonces yo voy a querer vivir más íntegramente, porque en la vida íntegra se halla la vida abundante. La plenitud de vida es seguir nuevamente la palabra de Dios en todo asunto de nuestra vida. Salomón lo ha dicho en la manera en que trabajamos, la manera en que decimos hacer lo que hacemos, o en la manera en que nos rehusamos trabajar diligentemente. Es una persona no íntegra. Igual en lo que digo a otros es una manera de integridad. ¿Honro a Dios o no honro a Dios? Y para Salomón nuevamente vivir íntegramente es disfrutar plenamente que yo estoy probando lo que es la buena vida. ¿Tú quieres probar la buena vida? Como dicen los costarricenses, pura vida. Tienes que vivir en integridad. El crecer en integridad te va a dar disfrute de la vida, te va a dar plenitud de la vida. Vas a ver nuevamente el disfrute del buen diseño de Dios. Vas a caminar según el buen propósito de Dios y vas a experimentar su buena paz en su totalidad. Esos son frutos de vivir en integridad. Porque Salomón nuevamente dice, el que anda en integridad anda seguro. Lo que te da la seguridad a ti es vivir en integridad. Lo que nos da la seguridad nuevamente a nosotros es vivir siendo íntegros. Déjame darte solamente 2 ejemplos en Proverbios, que hay varios, por lo menos 7 creo, de esta palabra integridad. Pero fíjate lo que dice Proverbios 10:29. El camino del Señor es la fortaleza del íntegro. Escucha eso. El camino del Señor, el andar pos el Señor, seguir las pisadas de Cristo, andar como Dios, andar como Cristo, dice Salomón, es la fortaleza del íntegro. La fortaleza nuestra, la fuerza nuestra para nuestro día a día y en cualquier circunstancia no se halla en los recursos que yo tengo, pero se halla en a quien yo estoy siguiendo. Sigo a Dios, ahí está mi fortaleza. Cuando no tenga fuerzas, he seguido a Dios, ahí está mi fortaleza. Él es quien entonces asegura mi seguridad y mi fortaleza. Pero piensa en esto en cuanto al decir con las generaciones venideras. Proverbios 27 dice, el justo anda en su integridad. Y Salomón dice, cuán dichosos, felices, bendecidos son sus hijos después de él. Si hablamos de que la memoria del justo es bendita, es memorable, es recordada, Salomón más adelante en el versículo 20, como acabo de leer, en el capítulo 20, versículo 7, dice, qué dichosos son los hijos después de él o después de ella. La integridad entonces no simplemente me bendice a mí, pero bendice a todos que están a mi alrededor. Dejar este legado de vivir íntegramente es una bendición nuevamente, no simplemente para mí, pero para todos aquellos que me rodean. Entonces, así como vimos con el charlatán, que será derribado,
también el que pervierte sus caminos será descubierto. Eso es lo que Salomón dice en el versículo 9, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, ¿qué hago si yo no he andado en integridad? ¿Qué hago si nuevamente Salomón dice, hay un camino seguro en la integridad, pero qué pasa cuando yo no he andado en este camino seguro de la integridad, pero al contrario he vivido un camino de no integridad? ¿Qué pasaría acá? ¿Qué hago yo? Bueno, lo mejor para ti y para mí es que todavía tienes vida y estás respirando. Hoy puede ser el día en que tú digas, mira, yo no he andado en integridad. Confiesa, dilo, compártelo. Porque es la manera de comenzar a ordenar tu vida. No hay comienzo de ordenar tu vida nuevamente donde hay algo que nosotros no hemos sabido cómo contarlo. Y yo sé que es difícil, quizás para ti va a decir, mira, yo no sé si decir esto, no sé cómo decirlo, qué va a pasar si lo cuento, las consecuencias que están a venir. Nuevamente, si eres creyente, Dios te va a amar tanto como para no dejarte con eso ahí. Pero si eres creyente, la gran bendición que tienes es que tienes un abogado para con el Padre Celestial. Y este es Cristo. Entonces, para andar en la seguridad del camino del Señor, y es reconocer dónde yo no he caminado como el Señor. Y mejor debo contarlo, debo decirlo para encontrar esperanza de un cambio que es posible nuevamente por lo que Cristo hizo. Hay esperanza nuevamente en que Cristo me perdona a mí todos mis pecados, porque precisamente Cristo cubre toda mi maldad. Entonces, una oportunidad para andar en el camino de la seguridad es nuevamente confesar lo que has hecho, lo que has dicho, si ha ofendido a alguien más, para que tú seas sanado, perdonado y día a día cambiado. Entonces, hoy puede ser ese día que tú comiences a fortalecer tu vida íntegra. ¿Para qué? Para fortalecerte en el camino del Señor, para tener seguridad ante el Señor y confiar entonces en sus planes. Ahora, yo creo que tú veas el versículo 10 porque hay una transición aquí hacia lo próximo. El versículo 11, perdón. El versículo 11 comienza de la misma manera que el versículo 6 comenzó. Fíjate lo que dice el versículo 11, fuente de vida en la boca del justo. Y el versículo 6 comenzó diciendo, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Es una transición que Salomón nos ayuda para empezar a ver que este que tiene bendiciones sobre su cabeza, que es el justo, hay bendiciones para él, de la misma manera hay bendiciones por medio de su boca. Él es bendecido para bendecir. Él ha sido bendecido al andar en integridad, al andar ante Dios. ¿Para qué? Para que ahora Él sea este instrumento de gracia y bendiga a otros. Fuente de vida es la boca del justo. Pero escucha esto. Pero la boca de los impíos encubre violencia. Entonces, ¿qué bendiciones hay para los que están a mi alrededor? ¿Qué bendiciones hay para los que están a mi alrededor? Bueno, si el que ha sido bendecido en Cristo tiene estas bendiciones individuales o personales, también entonces hay una bendición para aquellos que están alrededor de aquellos que han sido bendecidos con ser más como Cristo. Entonces, bajo esta premisa, yo quiero que tú veas nuevamente cómo Dios quiere usarnos como instrumentos, que usemos las palabras para bendecir a otros, saliendo de un corazón lleno de la integridad y apasionado por Cristo. Nuevamente, Salomón dice, el odio crea rencillas. Lo primero que tenemos que entender es que jamás yo podré crecer en integridad y en bendecir a otros si lo que hay en mi corazón es odio contra alguien más. Si hay odio en mi corazón, tarde o temprano esto se va a manifestar. Poco a poco. Quizás tú dices, no tengo mucho odio. Pero si hay odio, hay odio. Que no se ha manifestado de maneras explosivas, quizás no todavía. Pero tarde o temprano va a salir eso de tus labios contra esa persona, la cual tú tienes odio. No simplemente es odio, porque quizás para algunos es una palabra fuerte. Ay, no, yo no tengo odio. Bueno, ¿tienes rencor? Bueno, quizás es un poco más así porque me hicieron algo. ¿Tienes amargura contra alguien en tu corazón? ¿E ira contra todos aquellos que quizás te han ofendido? Bueno, nuevamente, estas cosas que hay en el corazón, en vez de ser agentes que busquen la paz, son medios para comenzar guerras, conflictos, enemistades, problemas, que Salomón le llama estas rencillas. Entonces, en vez de ser agentes de paz, el odio lo que hace es causar palabras hirientes. Y las palabras hirientes de un corazón airado, con rencor, son palabras que jamás van a bendecir a otros.
El problema nuevamente sigue siendo no mi boca. El problema sigue siendo lo que Cristo dijo, es mi corazón. No es como yo cambio lo que digo, es como yo cambio el corazón afectado por el pecado. No es tanto que dejo de decir y me pongo algo en la boca para no decir, es nuevamente reconocer lo que Cristo dijo en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Por eso nuevamente la ira o la amargura en el corazón es un grave problema porque poco a poco corrompe todo lo demás. La ira nubla la vista y endurece el corazón. Yo no sé si a ti te ha pasado, quizás has estado en un momento de ira donde tú dijiste, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué grité como grité? ¿Qué pasó? La ira te nubla, te ciega. Y eso, querida familia, es algo que tenemos que examinarnos. Si en nosotros hay ira, amargura, rencor, tenemos que venir ante el Señor porque nuevamente no simplemente está afectando a ti, pero créeme, está afectando a las personas a tu alrededor. Y tenemos que pedirle a Dios, Dios, ayúdame, por favor, quita de mí toda amargura, todo odio, todo rencor, porque esto no viene de ti. Estas no son las bendiciones sobre mi cabeza. Estas no son evidencias de uno que está creciendo en carácter piadoso. Al contrario, Michael, son evidencias de que tú no has entendido lo serio que es seguir en pos del Señor. Y nosotros tenemos que crecer. Examinarnos, preguntarnos, Señor, ayúdame a ver dónde hay odio en mi corazón y ser sincero con Dios porque Él sí sabe dónde hay. Él no, tú tienes que venir a aparentar que no hay odio, rencor. No hay esto en mi corazón. Examíname, Señor. Muéstrame si yo tengo algo contra alguien. Y quizás nuevamente nosotros somos muy expertos en ser nuestros propios abogados. Bueno, lo que pasa es que ella o él me dijo esto. O él o ella me hizo esto. Por lo tanto, esa persona no merece que yo lo perdone. Ni tampoco merece que lo ame o la ame porque ella o él no me ha mostrado amor. Es más, me han herido. Pero nuevamente, quiero que tú pienses esto. La amargura en nuestros corazones, lo que más afecta no es al que yo estoy teniendo esta conversación y al frente mío, es a mí mismo. La amargura destruye, pero me destruye. La amargura, obviamente, y la ira hiere a alguien más, por supuesto que sí, pero me hieren porque ofendo a mi Señor. Me hacen perder el diseño que Dios ha creado para que yo pueda vivir. Entonces, nuevamente, el más perjudicado es la persona que está llena de amargura o de ira en su corazón. Porque nuevamente ante el Señor yo no tengo ninguna excusa. Michael, ¿por qué gritaste? Michael, ¿por qué dijiste esto? Es porque ellos. Eso no hace sentido. Yo soy responsable ante mi Señor por todo acto de mi boca, de mi corazón. Entonces, ¿qué hago cuando me veo tentado a responder o reaccionar de una manera pecaminosa, de una manera que vaya a ofender a alguien? Bueno, te voy a dar un consejo que Pastor Luis me dio. Llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz. Y puede ser que sea un consejo para nosotros como tan obvio, más en un contexto cristiano, como hello, obvio, llévalo a la cruz. Es lo que nosotros profesamos. Pero esa frase, con ese peso bíblico, tiene tanta importancia. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente. Mira lo que Cristo hizo por ti, sabiendo todo sobre ti, Michael. Uy, espérate. Esta persona, o ellos, o él, o ella, dijeron tal cosa, y uno está así como que creyéndose. Espera, un tico. Lo que dicen, si es cierto o no es cierto, al final Dios sabe. Y si es cierto o no tan cierto, Dios sí sabe otras cosas de mi corazón. Señor, entonces ayúdame. Si tú entregaste a tu hijo por mí, sabiendo todo sobre mí, entonces, ¿cómo no voy yo a entregarlo a ti? Y aún así, con todo lo que yo soy, me amas, me perdonas y me sostienes. Por lo tanto, al conocer este amor de Dios, yo disfruto su amor para poder darlo a los demás. De aquí que Salomón dice que el amor cubre todas las transgresiones. ¿Te diste cuenta cómo Salomón dice? El odio crea rencillas, pero el amor cubre las transgresiones. ¿Qué es lo que tú no puedes perdonar? Si tú te pones a pensar en aquel amigo, aquel familiar o aquel vecino,
que dices, mira, eso yo no lo perdono. Realmente eso yo no lo voy a perdonar jamás en mi vida. Yo no voy a perdonar esa situación o lo que me dijo o lo que me hizo. ¿Cuán profunda es la herida para que no sea sanada? Te pregunto. ¿Qué es lo que te hicieron que tú no puedes olvidar? Y ahora déjame hacer otra pregunta. ¿Cómo te sientes sin perdonar? ¿Es algo feliz en tu corazón? ¿Es algo que dices, wow, me siento maravilloso que no perdono? No. Situaciones para perdonar son muchas las que habrán. Muchas son las personas que tenemos que perdonar y siempre habrán oportunidades donde vamos a ser heridos por otros. Todo el dolor causado por alguien más siempre habrá. Entonces, yo creo que se hace necesario que nosotros aprendamos a entender qué significa cubrir las transgresiones de otros. Así que déjame primero decirte que cubrir no significa esconder. No significa negar y mucho menos minimizar la ofensa. Ni el pecado tuyo, ni el pecado de los demás. Eso no es lo que quiere decir que el amor cubre todas las transgresiones. Es decir, yo me hago el loco. No. No es hacerme el loco, no es ponerlo debajo del tapete, no fue tan grave y minimizar. Eso no es cubrir las transgresiones de los demás. Más bien, cubrir las transgresiones debe ser la manera de buscar bíblicamente cómo reconciliar la situación, cómo exhortar y cómo buscar una vida transformada. Por ejemplo, Salomón vuelve a usar esta palabra. Y para entender lo que significa, nuevamente en algunos contextos es esconder, pero no en este contexto. Pero para darte alguna idea de cómo Salomón, creo yo, está usando este versículo, esta palabra de cubrir, fíjate lo que dice el capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces no quiere decir que el amor cubre todas las transgresiones, quiere decir que mejor yo no digo nada. No, porque eso no es amar. De igual manera, el capítulo 17, versículo 9 dice, el que cubre una falta busca afecto. Es decir, sí hay una manera de cubrir, el cual yo gane afecto, el cual yo bendiga a otros. Pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. El odio se convierte en una gran oportunidad para el chisme, porque la meta principal del odio es destruir al que está al frente mío. En cambio, los que buscamos hacer lo que Dios nos ha dado es entregar lo que Dios nos ha dado. Esa es la meta de nosotros, es cómo yo vivo según lo que Dios me ha dado para darlo a los demás. Cómo yo puedo cubrir el pecado de alguien más de la manera bíblica. ¿Sabes por qué? Porque hubo uno que cubrió todas tus maldades y ese es Cristo. Cristo nos cubrió con su santidad, exponiendo todo nuestro pecado. Él mismo recibió toda la santa ira de Dios y por lo tanto por Él hemos sido declarados justos y por Él nosotros podemos hacer lo que Pablo dice, y Pastor Luis leyó el contexto del Colosenses 3, versículo 13, perdonen como ustedes han sido perdonados. Nosotros de lo que recibimos damos. Si Cristo me perdonó, ¿cómo yo no perdonar? Si Cristo me amó a pesar de mí, ¿cómo yo no puedo amar? Y por lo tanto, nuevamente, el apóstol Pedro toma este texto de Salomón y lo cita en Primera de Pedro, capítulo 8. De la misma manera, el amor cubre muchas transgresiones. De aquí que Pastor Luis tiene una frase muy conocida, y esta semana yo le pregunté, ¿es esta la frase, verdad? Para tener correcta la frase. Él dice, el problema no es que la ofensa es grande, sino que el amor es pequeño. Nadie te está preguntando si te ofendieron mucho. La pregunta es cuánto amor hay en ti para entregar ese amor. Es si has entendido que Dios, el amoroso, te amó para que tú puedas amar. Te amó para que tú puedas entregar ese amor. Una persona llena del amor de Dios ama a otros. Los ama con acciones, pero también con palabras. Pero para amar bien y perdonar bíblicamente, se necesita estar lleno de la palabra de Dios. No puedes amar a la manera de Dios si tú no conoces a Dios. No puedes cubrir el pecado de alguien más contra ti si tú no has entendido lo que Dios ha hecho por ti. No puedes bendecir a otros si tú no entiendes las bendiciones que Dios te ha dado. No puedes, es imposible crecer sin la palabra de Dios. Por eso es que Salomón va a conectar los versículos 13 al 14 con la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 13, en los labios del entendido se halla sabiduría. Y ya hemos leído suficiente sobre la sabiduría en esta serie de proverbios y sobre lo que es ser entendido.
Y ser entendido como ser sabio solamente se hace conforme la palabra del sabio Dios. Versículo 14, los sabios atesoran conocimiento. Nuevamente, para yo entender cómo amar a alguien bíblicamente, cómo obedecer a alguien bíblicamente, con mis palabras, yo tengo que conocer profundamente la palabra de Dios. Tengo que conocerla, estar arraigado en ella. Nuevamente, ¿para qué? Para que todo aquello que la Biblia dice es pecado, yo lo quite de mí. Y si yo no creo que el orgullo, la amargura, el odio, la ira es tan en serio, es porque yo no conozco la palabra de Dios. Pero cuando yo me veo ante ella y veo el carácter de Cristo y veo la perfección de Cristo y veo lo que Él ha hecho para conmigo, digo, Señor, ¿quién soy yo para responder de esta manera contra alguien? Entonces lo que hace la palabra de Dios es ubicarte. Y Dios, el amoroso Dios, va a usar circunstancias, nuevamente, como yo dije, para llevarnos a esa situación y levantemos nuestra mirada como hijos e hijas de Dios y digamos, Señor, perdón, porque yo he pensado hacer las cosas a mi manera y el resultado ha sido traer tristeza a mi corazón. Y he traído tristeza a aquellos que me rodean. Yo no quiero vivir más así. Pero para eso yo necesito estar lleno de la palabra de Dios, porque nuevamente Dios va a usar circunstancias difíciles para revelar lo que hay en mi corazón. Y por eso es que Salomón habla de esto que hablamos y algún día más adelante, porque no es aquí el contexto, pero sí lo vamos a hablar, por qué Salomón trae tan en serio ese versículo 13 cuando dice, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Dios va a traer disciplina. Porque Hebreos dice que Él ama tanto a sus hijos como para disciplinarlos. Y la meta de la disciplina, ¿sabes cuál es? Porque el autor de Hebreos dice, para que participemos de su santidad. Llegará el momento donde entendamos cada vez más profundamente qué quiere decir esta frase, pero la vara es para las espaldas. ¿Qué quiere decir esto? Porque tiene un significado bíblico. Y vamos a llegar allá. Mientras tanto, lo que sí tenemos que decir es que Dios usa la disciplina para instruirnos y llevarnos al arrepentimiento. La meta de la disciplina no es hundirte en tu pecado, es revelarte el amoroso Dios que te ama para no dejarte en tu pecado. Eso es lo que Él está buscando, que crezcamos en santidad. Entonces, nuevamente, es importante entender que como hijos de Dios seremos transformados a la imagen de Cristo y para esto necesitamos conocer nuestro propio pecado. Y si en mi corazón hay ira, amargura, dolor contra alguien más, Dios va a revelar eso. Si hay algo en mí que está ofendiendo a Dios y ofendiendo a alguien más, Dios lo va a revelar. ¿Por qué? Porque Dios me ama tanto, uno, como para negociar su santidad, y dos, para que yo no participe de su santidad. Él va a usar toda circunstancia para mostrarme, yo necesito ayuda, y está bien decirlo. Yo necesito que otros me aconsejen, que otros me ayuden, que otros me puedan ayudar a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque mi meta final es ser más como Cristo. Porque yo soy un agente bendecido por Dios para bendecir a otros y apuntarles a Cristo. Y Salomón, ya para concluir, él cierra estos versículos citando lo que él comenzó en el capítulo 10, cuando él dice, la fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza, el salario del justo es vida, la ganancia del impío castigo. Él vuelve y conecta como él comenzó hablando que a Dios le importa lo que hacemos. Y nuevamente nuestra confianza no debe estar puesta en lo que nosotros hacemos. Uno de los pastores de los 1700 y 1800, Charles Bridges, escribió lo siguiente: somos tan propensos a apoyarnos en la criatura como sostén y consuelo de la vida. Somos propensos a confiar que la fortaleza de mi vida es mi trabajo. De ahí viene la fuente de seguridad. Somos tan propensos a confiar tanto en mis capacidades de hacer lo que yo hago para poder entonces ser sostenido financieramente, económicamente, cuando nuevamente nuestra confianza no es lo que hacemos. Nuestra confianza es Dios, que nos ha dado lo que tenemos. Nuestra confianza no viene nuevamente en la seguridad que yo tengo en mis riquezas o en mis posesiones. Mi confianza está nuevamente en mi Dios. Por lo tanto, Salomón nos dice, hay que tener una perspectiva celestial para todo lo que hacemos como para todo lo que decimos. Si yo hago lo que hago para Dios, entonces vivo para Dios. Y si yo digo lo que digo para Dios, entonces debo vivir para Dios. Nuestra meta entonces como creyentes debe ser que queremos buscar cómo ser instrumentos para entender las riquezas que hemos sido, que se nos ha entregado en Cristo, vamos a entregarlas a otros. Quizás para cerrar tú tienes que pensar, bueno, ¿qué situaciones en mi vida, uno,
yo no estoy honrando a Cristo con mi trabajo, para conectarlo con hace 2 semanas. Pero también, ¿qué situaciones en mi vida no estoy honrando a Dios con mis palabras? Sean palabras a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, sean palabras a tus hijos, sean palabras a familiares, vecinos y extraños, o dentro de la iglesia. ¿Qué palabras son las que salen de mi boca? ¿Por qué? Porque en una cultura de gracia, como la que Dios nos ha dado en gracia sobre gracia, queremos crecer en palabras que edifiquen, que exhorten, que animen. Piensa o lleva un diario para decir cuántas palabras salen de mi boca para animar, para exhortar, en vez de destruir y desanimar. ¿Cómo yo me freno este miembro pequeñito, que es la lengua, para en vez de hoy adorar a Dios con mis labios y mañana maldecir a otros con mis labios? Que es imposible, pero tristemente es nuestra experiencia. Que Santiago dice no debería ser, pero todos sabemos que desafortunadamente así es. Entonces que hoy al salir salgamos con la esperanza de decir, mira, he sido ricamente bendecido para bendecir a otros. Él me ha amado tanto como para amar a otros. He sido perdonado para perdonar. He sido lleno del Espíritu Santo para poder gobernar lo que es tan difícil para mí y en la carne. Entonces Dios, ayúdame al salir de este lugar, buscar maneras en que yo afirme a otro, de que yo ame a otro. Esto no es un mensaje positivismo de, mira, hazlo bien, tú lo puedes todo, campeón. No, no es eso. Es más bien decir con amor que muchas veces vamos a tener que exhortar, pero es exhortar bien. Muchas veces vamos a tener que corregir, pero es corregir bíblicamente, amorosamente, lleno de gracia y lleno de humildad. Entonces, que Dios haga de nosotros personas que entendamos que hemos sido bendecidos. Y como instrumentos de gracia, Dios nos ha llamado a bendecir a otros en lo que hacemos y en lo que decimos. Porque a Dios le importa lo que hacemos y a Dios le importa lo que decimos. Acompáñame a orar, familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, mi Dios. Queremos seguir creciendo, Dios, en las maneras en que hacemos las cosas. Dios, ayúdanos a ser personas que trabajemos esforzadamente, que trabajemos con integridad, Dios. Pero a la misma vez, Dios, que nuestra integridad nos ayude a hablar bien. Que de nuestros labios salgan palabras en las cuales no tengamos que avergonzarnos, Dios. Padre, ayúdanos. Yo no quiero, Dios, que en mí crezca ninguna raíz de amargura, de ira, de rencor, pero más bien, Dios, que tu palabra brote en nosotros para abundancia de vida, con palabras de vida. Ayúdanos, Dios, te necesitamos tanto. Danos un corazón rápido para perdonar. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.